Saludo a todos, buenas tardes para todas y todos, ¿cómo están? Como siempre, un gusto que podamos compartir un espacio de reflexión. Hola Cintia, ¿cómo estás? Un espacio de reflexión. Como todas las semanas federales de la UNIPE, siempre se brinda un espacio particular para lo que significa la educación rural. Para nosotros es de mayor importancia porque en el día de hoy, que están directores de escuela, lo que vamos a tratar de pensar entre todas y todos es cuáles son los vasos comunicantes del sistema general de educación hacia las modalidades y viceversa, en este caso de la educación rural. Entonces, siempre, digamos, las líneas directrices parten desde los niveles. La pregunta es qué pasa con los contextos, cómo nos manejamos en ellos, en los diferentes contextos. No es lo mismo nuestras escuelas del litoral que las escuelas del sur, del NOA, de Cuyo, de nuestra Patagonia. Entonces, ¿cómo es ese contexto en la realidad concreta y cotidiana de cada uno de ustedes? ¿Y qué aportes, además de lo que recibimos del sistema general, hacemos nosotros a ese sistema para que realmente esos vasos comunicantes funcionen y lo que implica la justicia en el sentido del conocimiento le sirva a todas nuestras pibas y pibes de todo el país? Eh, en este caso, le vamos a dar la palabra a Leonardo Ocampo. Leonardo es de Chubut, en realidad estoy mintiendo vilmente. Leonardo es de la provincia de Buenos Aires y empezó allí su carrera y a partir de el 2004, no, sí, del 2004 te fuiste a radicar a Chubut, siempre en zona rural. Este, en este momento está como director de la escuela número 27 de Cholina y está a cargo de la gestión administrativa y pedagógica de las escuelas rurales básicas. Me olvido un montón de cosas que me dijo Leonardo, de todo lo que hizo, porque tiene una trayectoria muy larga, muy vasta y muy rica. Leonardo, si querés agregar algo más y después comenzar tu exposición, nos encantaría. Está abierto a las preguntas, porque seguro que todos los demás vamos a tener mucho que preguntar. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos y todas. No mucho más que agregar a esa presentación. Quiero comenzar con un agradecimiento a la UNIPE, ¿sí? Por esta invitación tan, tan generosa, ¿sí? Y junto con ese agradecimiento, sumar a Cintia Ramón y a Rubén Murphy, quienes me acercaron hace algunos años a la universidad con algunas capacitaciones y me brindaron también muy generosamente su conocimiento y su experiencia para acompañarme en esta tarea. Agregaría nada más a lo que decía Sana, ¿sí? Que desde 2004 a esta parte soy muy feliz viviendo acá en la provincia y también fui muy feliz viviendo en la provincia de Buenos Aires, a quien vuelvo frecuentemente. Bueno, yo no sé si voy a poder dar cuenta de tan altos objetivos que has trazado. Preparé, preparé algunas anotaciones que voy a compartir con los compañeros docentes aquí presentes y mientras voy compartiendo, contarles que cuando terminaba estos apuntes sentí, y justo es decir, lo que creo que son más anotaciones de un profesor que trabajó 20 y pico de años por estas zonas, en no muchas escuelas, porque tuve la suerte también de poder trabajar acá en Cholila desde 2004 en el mismo colegio como profe, y después ya en funciones
de gestión como vicedirector también desde la escuela y desde el año pasado como director del colegio secundario, que tiene a su cargo escuelas rurales que les voy a contar seguidamente. ¿Se ve la pantalla compartida? Hola. No se ve No, por la... el momento no, Leonardo. Bueno. Ahora sí. Ahora sí. Excelente. Permítame un minuto, no puedo operarla. A ver allí. Les decía entonces, desde el año pasado estoy en funciones de director de la Escuela 727, que tiene a su cargo escuelas rurales donde se brinda la educación secundaria básica. Muy rápidamente, ven ustedes, a mí se me oscureció la pantalla. Sí, por el momento acá se ve bien. ¿Se ve bien? Perdón, posiblemente la conectividad de por aquí esté siendo insuficiente. Bueno, la zona en la que estoy, ahí estamos. Sí. Se ve allí el mapa de la provincia. No, No, perdón, Leonardo, quedó en la primera filmina, la que tiene, la que dice la educación secundaria rural, quedó ahí. Ahora, a ver ahí, parece que cambiaste. Ahora sí. ahora Ahora sí. sí. Listo, adelante. Bueno, voy a dejar así, no como pantalla completa porque me parece que va a ser más práctico. Rápidamente una ubicación para el lugar donde estamos, noroeste de la provincia del Chubut, la localidad es Cholila, ¿sí? Donde está el colegio secundario. El rectángulo destacado es el polígono sobre el cual tiene injerencia las dos sedes o direcciones de educación secundaria. Una es la que está a mi cargo, Escuela 727, y la otra es una escuela ubicada en la localidad de Cusamen, ¿sí? Y que tenemos a nuestra gestión actualmente 3 escuelas secundarias rurales. El polígono ese es de más o menos 100 y pico de kilómetros por lado. Hasta el año pasado, esta coordinación tenía a cargo 5 escuelas. Una es la escuela número 75, que es la que está actualmente en coordinación con mi escuela secundaria. Y las otras dos, la escuela 67 y la escuela 59, dependen de la escuela 7709 de la localidad vecina. Las dos que ven en la diapositiva tachadas son 2 escuelas rurales que hasta el año pasado dependían de la escuela 727 y que este año, por falta de matrícula, asunto sobre el que podemos charlar a continuación, fueron cerradas como escuelas rurales. Pensar la cuestión de la ruralidad es algo que seguramente habrán disertado y escuchado y leído extensamente. Yo cuando preparaba esos apuntes volví sobre algunos documentos fundamentales. Me parece que pensar desde la ley nacional, la 26.000
los fundamentos que sustentan la educación rural, es justamente central, pero a la vez pega con mucha nostalgia en la actualidad, ¿verdad? Ver la centralidad del Estado presente, pensar allí los aspectos que dieron lugar al financiamiento potente del Estado Nacional para las políticas educativas en todo el territorio, y encontrarnos hoy en una circunstancia rotundamente distinta, generalmente nos llama, o al menos a mí, a una profunda nostalgia, ¿verdad? Como características generales, las propuestas de educación rural, en tanto que propuestas flexibles, en tanto que propuestas que procuran mantener el vínculo con el núcleo familiar, que se pensaron como propuestas de salas heterogéneas y con objetivos propios de la continuidad en la educación superior o con orientación a lo laboral, ¿verdad? Mucho de eso creo que se pudo pensar, se pudo escribir, y mucho de eso creo que se pudo lograr a la luz de esos documentos fundamentales, ¿no? La ley nacional como punto central. El modelo que tenemos en Chubut para las escuelas rurales, y de lo que voy a hablar en esta filmina, tiene que ver con el modelo de profesores itinerantes. ¿Cómo es esto? Se trata de docentes que recorren las escuelas que dependen de la sede secundaria y que tienen asignado un cupo determinado de horas para asistir regularmente a las UEM, ¿sí? Las UEM son las unidades educativas multinivel, es decir, las secundarias básicas rurales en este caso, que están en escuelas primarias, ¿sí? Escuelas primarias que incorporan desde el año 2011 aquí en Chubut la posibilidad de dictar, de brindar el secundario básico bajo esta modalidad. En ese cupo horario que tienen asignados los profesores itinerantes, hay un porcentaje destinado al dictado de clases y otro que contempla la movilidad, justamente porque, como quise mostrar en el mapa inicial, el territorio es extenso, las distancias son largas y los costos se corresponden con ello. Esta modalidad de profesores itinerantes prevé, o estaba al menos previsto en la primera regulación, la del año 15, la resolución 68, que se cumpliera con al menos 3 visitas mensuales a lo largo del mes, ¿verdad? Desde el año pasado ocurrió una nueva normativa que prevé la incorporación de una cuarta clase bajo el formato virtual, que nos presentó algunas dificultades en estas zonas alejadas, donde la conectividad es acotada. Junto con eso, la disposición última prevé un cronograma fijo. Anteriormente, el cronograma de asistencia de los profesores tenía alguna irregularidad a lo largo del mes, ¿sí? Desde el año pasado se intenta que ese cronograma sea fijo a la manera de las escuelas urbanas. El trabajo de los profesores itinerantes se da en pareja pedagógica, con el cargo de maestra que está designado, o de maestro que está designado en la escuela primaria, y que tiene el rol de maestro o maestra tutor. Ese trabajo pedagógico justamente se da en la escuela donde se dictan las clases, la escuela primaria o UEM, ¿sí? Las escuelas UEM, en este caso la escuela 75, es una escuela de jornada completa,
la grilla de distribución de espacios curriculares abarca toda la semana, se distribuye de modo similar a las escuelas no rurales, y desde el punto de vista de la gestión, tenemos injerencia, dos directores, el director de la escuela secundaria y el director o directora de la escuela primaria, que acompaña justamente en coordinación y en colaboración esta gestión. ¿Se va escuchando bien hasta allí? Hola. Perfecto. No te quería contestar para no interrumpirte. Gracias, Ana. Bueno, muy someramente y seguramente de modo incompleta esta caracterización, como para tener un pantallazo de cómo es en este vasto territorio el modelo de educación secundaria rural que tenemos. Voy a pasar para un poco, permítanme la vanidad rápida, mostrarles rápidamente las escuelas. La escuela 75 es la que actualmente queda como unidad educativa multinivel a cargo de la escuela que tengo bajo mi dirección, enclavada en Villa El Blanco, acá cerca de Cholila, 10 kilómetros. La distancia, entre paréntesis, es la distancia respecto de la escuela sede. Hasta el año pasado, la escuela 90, con esa distancia de 55 kilómetros, enclavada dentro de la estancia Leleque. Voy a volver sobre esa situación luego. A las puertas del Parque Nacional Los Alerces, Portada Norte, la escuela 103, Gauchos de Güemes, distante de 7 kilómetros de la escuela 727. Y termina esta exposición vanidosa con esta panorámica de Villa El Blanco, desde donde les estoy hablando, donde está la escuela 75 Vicente Calderón. Luego de estas imágenes, para pensar o empezar a intentar pensar de mi parte algunas cuestiones respecto de la educación rural y los aportes posibles a la educación en general, se me ocurrió distinguir algunos ejes, algunos ítems, algunos puntos. Y partir de la pregunta que allí tenemos a la vista, porque este espacio donde se despliega la intervención o la presencia de la educación pública es un espacio que podríamos pensar como una postal. Vaya, qué lugares, qué lindo dar clases allí, es una maravilla, salimos y miramos las montañas, etcétera, etcétera, y una caracterización bucólica de lo rural como sabemos que puede ser una definición posible. O también podemos pensar esto, y tomo el término de la pintura, el concepto de veladura. Leyendo un texto de María Teresa Andrueto, me encontré con ese término y me gustó y suelo usarlo. Técnica del Renacimiento, de ir pintando capa sobre capa para iluminar o para oscurecer. Y me parece que es una interesante idea para mirar el contexto del cual hablabas en el inicio, Ana, el contexto en el que damos, o en el que brindamos, o en el que ejercemos la docencia rural. Si pensamos lo histórico, aquí en estas regiones, noroeste del Chubut, ese recuerdo y esas iniciales refieren la presencia del primer maestro de la escuela 17, número anterior de la 75, de la cual estamos hablando. Vicente Calderón. Tengo a la vista acá, tras mi ventana, las vastas extensiones del campo de los herederos de Vicente Calderón.
genial. Llegué 110 años tarde. Permítanme el chiste. Pensar la figura del maestro Calderón es ponerlo en clave histórica, en perspectiva histórica y pensar justamente la presencia del Estado Nacional con mucha fuerza en estas zonas, en aquellas épocas, ¿sí? Inicios del siglo XX, cuando estos territorios todavía eran territorios sin terminar de definir sus límites. Estamos a pocos años de finalizada la conquista del desierto, estamos a pocos años del plebiscito del año de 1902, que terminó de definir el límite con Chile. Ocurre en el año 6 la fundación de la Escuela 75, esta de la que hablamos. Y en esa historia también hay que poner otras cuestiones. Historias de desalojos de la población que habita hoy este hermoso valle. Hay que pensar luego la cesión a la Compañía de Tierras del Sur Argentino, hoy capital del grupo Benetton. Sí, acá a 50 kilómetros donde veíamos la Escuela 90. Lugar donde en el año 17 asesinaron y desaparecieron a Santiago Maldonado. Una breve caracterización del espacio desde lo histórico. Pensar también el espacio desde lo económico tiene que ver con nuestra educación rural. Nuestros estudiantes, algunos de ellos, dejan de asistir a clases, ocasionalmente, a veces por periodos de relativa extensión, porque participan de la economía familiar en recolecciones temporarias, en zafras temporarias o en actividades rurales estacionales, como puede ser la recolección de algún fruto, como la mosqueta, de ciertos hongos que se dan en otoño y en primavera, o en la participación de arreos, la cultura ganadera, aquí capital nacional del asado, imagínense. Pero también en otras actividades vinculadas a tareas propias de minifundos, ¿sí? Producciones de pequeña escala, como así también algunas que podemos definir como changas. Pensar también lo geográfico podría ser aquí un asunto interesante para pensar la educación rural. Pensar también lo normativo, algo dije anteriormente, en este recorrido de, supongamos, los últimos 20 años. Pensar lo que va de la vigencia de la Ley de Educación Nacional a estos tiempos de recortes y crueldades. ¿Cómo impactó eso fuertemente en la educación rural? Y por último, también pensar desde lo lingüístico una caracterización. Aquí permítanme una anécdota. En el año 2004 llegó un joven profesor de lengua, literatura y latín a estas, abro comillas, a estos desiertos, a, abro comillas, civilizar, cierro comillas, con una mochila llena de certezas y ninguna duda, por supuesto. Y la mejor clase de educación rural me la dio en una tarde un estudiante en mi clase de lengua y literatura, donde metía latín porque era un tema que me gustaba en la parte de etimología. Entonces me ocurrió explicar
la etimología de la palabra hongo, ¿no? Y bueno, arranqué gramática histórica, venimos de la palabra fungus, y de ahí vamos a fungicida, y de ahí vamos a fungoso. Desde el fondo del salón que estaba en silencio, no por interesado, sino por aburrido seguramente, Cristian levantó la mano y me dijo: profe, ¿qué significa fungoso? ¿No sabe lo que quiere decir fungoso, Cristian? Le contesté. No, no sé, no entiendo. Bueno, quiere decir que tiene o está proliferando sobre su superficie el hongo. Cristian me escuchó, pensó y me respondió: ah, está percanao. ¿Cómo, Cristian? Que está percanao, que no se puede comer, que está feo, que tiene hongos. Fin de la anécdota. Claramente mi clase terminó, guardé mis certezas en la mochila, llegué a mi casa, las tiré todas y empecé a pensar de nuevo. Muy brevemente, seguramente dejé tantísimas cosas de afuera y me disculpo por ello. Algunas reflexiones de los aportes que podemos pensar como docentes y también como directivos en esta cuestión de pensar, planificar y gestionar clases en la ruralidad. Me parece que tenemos que tomarnos tiempo para conocer nuestras comunidades, conocerlas en la mayor profundidad posible, tener la necesaria humildad para escuchar lo que tienen que decir, tener la responsabilidad para aquello que emprendamos esté vinculado con la realidad histórica, cultural, lingüística del territorio que nos recibe, en el que vivimos, que nos aloja y del que tenemos que ser parte activa y productiva. No perder la sensibilidad para ver la realidad de nuestros estudiantes, sus días a días. Y, por último, en estos tiempos difíciles que nos toca, que seguramente los anteriores no han sido, hemos vivido otros tiempos durísimos también. Como docentes, como directivos, no perder el optimismo. Me parece condición fundamental para continuar ejerciendo nuestra tarea. Sea en el aula, que es donde, al menos de mi parte, creo que es el espacio más bonito, o cuando ocasionalmente nos toca en otro momento estar desde afuera del aula, pero no sin alejarnos de ella. Bueno, Ana, bueno, compañeros, compañeras que están allí, no más que decirles que muchas gracias. Genial, Leonardo, muchísimas gracias a vos. Una exposición de verdad excelente. Me quedaron algunas cuestiones escritas sin desarrollar, te voy a decir, pero ya las iremos desarrollando a partir de tu exposición. Creo que algunas eran muy provocativas y que las dejamos de lado por el momento. Hay algunas palabras que me hicieron como repensar, ¿no? ¿Qué implica sostener a la educación si no hay recursos? Sí, pensar en que las propuestas rurales, desde el lugar que vos las planteás y que se plantean en la Ley Nacional de Educación, en realidad están muy ligadas a todo lo que implica la inclusión educativa para todas y todos.
Eso me parece que es como fundamental en la construcción de la patria. Desde un modelo que fue muy innovador en su momento y que en realidad aquellos que lo llevaron a cabo lo siguen llevando adelante porque obtuvo buenos resultados. Buenos resultados implica estudiantes, implica alumnos que se comprometieron con el aprender y docentes que se comprometieron con el aprender y enseñar. Entonces me parece que esto es fundamental. Y otra palabra que me quedó así como dando vuelta es la palabra nostalgia contrapuesta con optimismo. Ayer en la charla que hubo con otros colegas que se dedican a la ruralidad, yo a alguien le decía, bueno, me encanta, te conozco, sos optimista. Y Cristina Ruiz, que es a quien me refiero, me contestó, no soy optimista, soy esperanzada. Esperanzada en el resto de los colegas, esperanzada en juntarnos para construir juntos, esperanzada y no nostálgica, porque la nostalgia a veces nos deja como pegados a aquello que vivimos hermosamente, a aquello que disfrutamos. En cambio, la esperanza nos hace pensar en el futuro, nos hace pensar en esa posibilidad que tenemos de seguir construyendo. Si no, nos agarra un gran bajón, que es alguna de las cosas que pusiste en eso que nos quedó pendiente. Así que, digo, me parece que tenemos que reflexionar en estas situaciones, pensar que no todos los tiempos son buenos, pensar que nosotros somos Estado y que desde ese Estado chiquitito que somos nosotros y parte de uno más grande, tenemos que seguir construyendo pese a que nos digan que no sirve. Nosotros sabemos que sirve y nosotros sabemos de nuestro compromiso para seguir construyendo este Estado del cual tenemos nostalgia, pero que volveremos a conquistar. Me parece que por ahí tenemos que seguir pensando. Te agradezco un montón, Leonardo. Bueno, ahora vamos a escuchar a Margarita. En realidad, Marga le dice la Margarita. Margarita es una profesora de historia que tiene 27 años de servicio, ha hecho como de todo. Se dedicó a contextos de encierro, se dedicó a las escuelas rurales, a la construcción, es diplomada en educación secundaria rural, y ella tiene un modelo diferente del que planteó Leonardo respecto de la organización de las escuelas secundarias rurales en el norte argentino. Así que, Marga, cuando tengas ganas, si quieres agregar algo a tu currículum, con mucho gusto, y te doy la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor participar y compartir mi experiencia, nuestra experiencia de trabajo, más en este modelo de educación rural mediadas por la tecnología. Soy de la provincia de Salta y es un modelo que se ha implementado en el 2013 acá en Salta y solamente existen 2 colegios con esta modalidad, que es colegios, escuelas secundarias mediadas por las tecnologías, ¿sí? Una inició en el 2013 y yo estoy a cargo de inaugurando el colegio 5240 desde el 2021. Les comento que Salta, la mayoría de las escuelas son, el 60% de todo lo que es la educación en Salta es prácticamente rural, ¿sí? Así que por eso es que he pasado por distintos desafíos y hoy me encuentro, ¿sí? En la educación rural. Les voy a hacer una presentación para ir directamente al grano, como decimos nosotros, ¿sí? Con un PowerPoint para contarles qué es lo que hacemos, cómo es esta modalidad y históricamente cómo se ha ido creando, ¿sí? Ustedes me dicen si realmente lo pueden ver o no, me dicen si lo pueden visualizar. Les comento, esta modalidad la implementa el gobierno de la provincia de Salta junto con UNICEF. En realidad esta modalidad es UNICEF quien la lleva a cabo, quien nosotros tenemos el acompañamiento
pedagógico y técnico, simplemente de la siguiente manera. Este modelo busca transformar la educación secundaria en contextos rurales aislados, enfrentando desafíos con creatividad y tecnología, ¿sí? En este momento la orientación que tenemos en este secundario es de bachiller en agrario y agroambiente. Les muestro el mapa de Salta. Nosotros como Salta la Linda, tiene unas características regionales, los voy a poner en contexto geográfico para que nos vayamos entendiendo mejor. Nosotros, por ejemplo, esta zona de los Andes, todo lo que es zona montañosa, acá Salta capital, que le voy marcando, ustedes me dicen, por favor. Perdón que te interrumpa. Sí. Perdón, Margarita, que no está pasando la diapositiva, quedó en la primera. Quedó en la primera. Perfecto. Ya la vuelvo. A ver si podés. Y si no, Leonardo, que había tenido el mismo problema, te va a decir. Ahí está. A ustedes díganme si la pueden observar. No, se sigue viendo la primera. La primera. Por favor. A ver. Leonardo, vos que habías tenido el mismo inconveniente, ¿cómo lo solucionaste? Paciencia. Vamos a llegar y al final la recompensa. A ver. A ver, ¿lo pueden ver ahí? Un mapa de Salta. ¿Logran verlo? ¿O seguimos con la primera diapositiva? No, haga clic nuevamente en la segunda. Bien. A ver. A ver. Porque está marcada la... Ahí se movió. Ahí está. Se movió, pero se fue a la tercera filmina. A la tercera, sí. Perdón. No hay apuro. Sí, perdón. A ver si lo pueden ver ahí. Ahora el mapa. ¿Sí? Perfecto. Bueno, volvamos de vuelta. Disculpen, ¿sí? Bueno, les comento, Salta se caracteriza, ¿sí?, por tener distintos tipos de regiones y por ende, cuando hablamos de nuestros estudiantes nos contextualizamos y miramos la diversidad que obtenemos, ¿sí? Tenemos la zona de los Andes, zonas montañosas, después donde está Salta capital, el Valle de Salta, así se le llama, la palabra Salta es una palabra indígena que significa Valle Hermoso, tenemos zona de valles y quebradas, región chaqueña, Sierras Subandinas y región chaco-salteña. Si ustedes observan en el mapa, tenemos nuestras sedes en zona central, en Salta capital, y nuestros alumnos están todos ubicados en el interior de la provincia, en zona muy inhóspita, en lugares de mucho calor, lugares totalmente aislados, y algunos, como acá en el norte de Salta, ¿sí?, que limita con Jujuy y Bolivia, tenemos zonas de mucha altura. También tenemos otras sedes en esta zona, que con la triple frontera de Paraguay, Argentina y Bolivia. Entonces tiene mucho que ver teniendo el análisis de lo geográfico para poder ir entendiendo este modelo. Voy por la tercera diapositiva, si ustedes lo están viendo. ¿Qué son las SRTIP? Se distinguen por su estructura dual, combinando lo urbano y lo rural para maximizar el alcance educativo. Este modelo pedagógico fusiona la riqueza de la presencialidad con el poder transformador de la tecnología, creando una experiencia educativa que respeta el entorno y la necesidad de los estudiantes rurales. ¿Cómo nos manejamos? En sede central, que estamos en zona urbana, en Salta capital, aloja el directivo. Nosotros estamos en un edificio en particular donde está el equipo directivo y todos los profesores disciplinares. Desde acá se planifica, diseñamos todas las clases y los materiales pedagógicos. En las sedes rurales, donde yo les mostré el mapa, ¿sí?, tenemos estudiantes que asisten físicamente en sus comunidades, cuentan con el acompañamiento de un docente coordinador, ¿sí?, y un docente intercultural bilingüe, que es un rol muy importante para nosotros en esta modalidad, facilitando de esta manera el vínculo con la sede central y la adaptación cultural. Este docente bilingüe, por ejemplo, el que nos ayuda
y nos muestra cómo es la cultura, la idiosincrasia, porque Salta es muy diversa de acuerdo a sus regiones, los comportamientos de las sociedades, ¿sí? También le hace traducciones. Nosotros hoy tenemos una matrícula de 280 alumnos aproximadamente, de los cuales 170 alumnos son de comunidades originarias. Entre Wichí, en la región del Chaco salteño, y en el norte de la provincia tenemos collas, ¿sí? Entonces, y criollo, por supuesto. Entonces tenemos una variedad cultural y diversa en esta modalidad. Y en el tercer paso, ¿qué tenemos? La mediación tecnológica. Las clases y recursos que comparten a través de esta plataforma, a través de una plataforma educativa que es las Moodle, hay diversas tecnologías. Usamos el teléfono, las videollamadas, los Meet, todo tipo de aplicaciones para algunas tareas. En realidad, la tecnología es la base de nosotros para esta modalidad, ¿sí? Entonces, así aseguramos nosotros el acceso de contenidos de calidad en estas zonas remotas. No me quiero olvidar de mencionar que este modelo que nos otorga este acompañamiento tecnológico y pedagógico, que es UNICEF, ellos aportan en una primera instancia todo lo que es la maquinaria, las computadoras hacia los alumnos. También nosotros en sede central tenemos, por supuesto, que son acompañadas también por de los distintos programas nacionales, donde también nos han provisto de computadoras o de netbook para los chicos, ¿sí? El gobierno de la provincia trabaja también en pos de esto, ellos otorgándonos el servicio de internet. Otra cosa, nuestros alumnos concurren a un espacio que compartimos con las escuelas primarias en esta zona. Ahora paso para la siguiente diapositiva para que observemos las fotos, ¿sí? Es un modelo híbrido con identidad rural. Estas fotos, si ustedes las miran detenidamente, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, agrupados en pluricurso. ¿Qué quiere decir? Que están todas de primero a quinto año sentados en un espacio, en una sola mesa. Por ahí hay 2 alumnos de quinto, 3 del segundo, 5 del primero. Entonces el formato, la modalidad de organización del trabajo están en pluricurso, pero también está esta autonomía donde ellos pueden trabajar por sí solos, ¿sí? Con su computadora. Tenemos, por ejemplo, lugares que tenemos pocos alumnos, de acuerdo a la zona más aislada, por ahí tenemos muy pocos alumnos, y otras zonas, como por ejemplo de esta, que es de la Triple Frontera, tenemos todos estos chicos que ustedes ven en la foto, es comunidad Wichí, ¿sí? Que están totalmente, prácticamente, una de las zonas más aisladas e inhóspitas de la provincia. Tenemos también espacios de educación donde el alumno puede ir abajo un árbol a tomar sus clases, si ustedes observan acá, ¿sí? Y también tenemos otros, como en este caso en las zonas de montañas, de cerro, donde ellos están también buscando la mejor conectividad, porque pasa en todos lados que algunas veces cae la conectividad, pero ellos igual siguen trabajando porque ya lograron descargar las actividades, pudieron escuchar al profesor que se conectó, pudieron ver los videos o escuchar los audios que los profesores les envían, ¿sí? Y estos lugares, la mayoría, trabajamos con paneles solares, ¿sí? Con este tipo de energía, que algunas veces, por la cuestión climática, no se logra conectarse directamente, pero ellos sí tienen la actividad anticipada, las clases grabadas a través de la plataforma educativa. Y esta foto, por ejemplo, nosotros consideramos que este modelo nos permite a nosotros, en lugares que son tan aislados, tan alejados, y que existen parajes con pequeñas, algunas instituciones, solamente existe la escuela, por ahí una capilla, una iglesia o el centro de salud, pero la comunidad es presencial. La comunidad, el cacique, por ejemplo, en el caso de la región chaqueña, o el referente Colla en la zona del norte, son parte también de nosotros, de la comunidad educativa. Entonces, participamos, respetamos dentro de esta diversidad algunos ritos, algunas
como por ejemplo que ustedes observan acá, el Día de los Santos, cómo ellos se organizan, cómo trabajan, qué importante que es, o por ejemplo el pacto de Pachamama, ¿sí? Que para ellos en este tiempo ha sido muy importante. Entonces, toda la identidad cultural la respetamos y participamos de acuerdo a los intereses también de nuestros estudiantes. Sigo con otra diapositiva. ¿En qué se basa este acompañamiento pedagógico en este modelo? La enseñanza basada en proyectos. Para nosotros es el corazón de nuestra metodología. Conectamos el aula con la vida real y las necesidades de la comunidad. En primer punto, tenemos en cuenta los problemas reales, partimos realmente de desafíos y preguntas relevantes para los estudiantes y sus comunidades, ¿sí? En estas zonas, por ser tan inhóspitas y alejadas, tienen ciertas problemáticas, por ejemplo, la falta de comunicación, el acceso para consumir algunos elementos. Muchos de ellos viven con una economía de subsistencia todavía, ¿sí? Pero tienen por ahí ciertas problemáticas, la falta de agua, por ejemplo, en la región chaqueña, mala producción en la zona del norte. Hay cuestiones de que se trabaja a base, sí o sí, estos desafíos para nosotros a base de problemas reales dentro de la comunidad. En segunda instancia, construimos realmente saberes interdisciplinarios y transformadores a través de esas problemáticas. Para nosotros el conocimiento tiene que ser muy significativo, que tenga sentido para la vida de ellos. En tercer lugar, y que tiene que ser una fortaleza, es una fortaleza para nosotros como modelo de educación rural, el trabajo cooperativo. Fomentamos la colaboración y la participación activa en cada etapa del proyecto. Sí o sí trabajamos en equipo acá. No hay otra manera para llevar adelante esta modalidad. Y por último, cada proyecto culmina en una acción o producto diseñado para una audiencia real, generando realmente un impacto tangible, ¿sí? Producto concreto. Por ejemplo, tenemos problemas de agua, ¿qué podemos hacer? Y bueno, hemos participado en una de estas cuestiones para llevar adelante esto. Logramos que los alumnos participen en programas de Feria de la Ciencia, aparte de nuestros proyectos, culminan, por ejemplo, a ver cómo solucionamos parte del agua, lo concretan realmente y lo acompañan los padres, y realmente esta finalidad de los proyectos nos permitió a nosotros modificar, transformar algunas problemáticas o transformar parte de los parajes con situaciones importantes. Actualmente nosotros desarrollamos proyectos anuales por año que integran diversas áreas curriculares, que articulamos saberes comunitarios con académicos y dando una identidad única a nuestra escuela. ¿Cuáles son nuestros objetivos pedagógicos? Los proyectos de la SRTIC están diseñados para lograr un impacto profundo en los estudiantes y en sus comunidades. No nos olvidemos que ellos están en lugares totalmente aislados, ¿sí? Nosotros la educación, aparte que garantizamos el derecho, eso sí es nuestro principal también objetivo, garantizar el derecho de educación a estos jóvenes que no pueden salir o no hay oferta cercana de educación secundaria, ¿sí? Nosotros logramos distintos impactos, y dentro de estos objetivos es garantizar el derecho a la educación y que nuestros contenidos, nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje tenga sentido para su vida. Profundizamos los aprendizajes, abordamos problemas desde el entorno para fortalecer conocimientos disciplinares y técnicos, diseñamos soluciones, y ¿saben qué? Lo maravilloso es que cuando creamos soluciones, ya sea tecnológicas o sociales, con esta participación activa de estudiantes, comunidades, ¿de dónde salen mayormente estos diseñar soluciones? De los mismos alumnos, se convierten en algún momento en maestros para nosotros. Impulsamos un desarrollo, queremos favorecer la futura participación de los jóvenes en iniciativas locales que contribuyan al desarrollo territorial, ¿sí?
El desafiante rol del equipo docente. El éxito de nuestro modelo, lo vuelvo a repetir, depende de la dedicación y flexibilidad de un equipo docente comprometido. Nuestra planificación, como anteriormente había mencionado, es articulada. La colaboración es constante entre profesores disciplinares para diseñar propuestas coherentes e integradas. Este acompañamiento pedagógico tiene una guía cercana y reflexiva de docentes y directivos. Después de mí, en jerarquía, viene una coordinadora pedagógica también y un referente técnico informático que constantemente estamos acompañando y planificando, ¿sí? Nos vamos adaptando a las diversas trayectorias estudiantiles. Miramos realmente cómo es el contexto y sus necesidades. Hacemos una adecuación contextual, flexibles para adaptar las propuestas a estudiantes de distintas edades, en pluricurso, distintos niveles de sobriedad, con realidades diferentes. Pero es aquí nosotros, este equipo docente, como yo dije, que es el éxito de nuestro modelo, tiene que ver mucho el rol del director. El rol del director en este modelo para mí ha sido realmente desafiante, para mí ha sido construir nuevos conocimientos, aún de gestión, de gobierno, ha sido para mí un desafío de acompañar, crear un buen clima institucional, laboral, para llevar a cabo, que si no, este modelo no tendría el funcionamiento que tendría que tener. Impulsamos, que esto es lo principal para nosotros de las distintas disciplinas, la lectura y escritura en forma transversal. Las evaluaciones también hacemos formativas, contextualizadas, de distintas formas de proceso. La evaluación para nosotros, miramos primero a quién, con quién, porque nuestros estudiantes vienen de una diversidad geográfica y económica y social totalmente diferente. Y como yo le decía, el clima laboral colaborativo tiene que estar y eso siempre tiene que ser impulsado desde la dirección. Siempre reconociendo las singularidades de los estudiantes, de cada estudiante. Hay casos que uno presta atención por distintas cuestiones. Aporte clave de nuestro modelo, qué es lo que aportamos y que ustedes lo pueden tomar para la zona urbana, ¿sí? Es lo que nosotros queremos compartir con ustedes. Una visión integral. Consideramos al contexto y al estudiante de manera holística, comprendiendo sus realidades. Como yo les dije, Salta me enseñó, mi provincia me enseñó que la realidad del estudiante o la educación en Salta capital es diferente en zona de región chaqueña, en zona de montaña, en zona de escasos recursos, en zonas riquísimas, porque tengo también sedes en zona de departamento de la mayor producción, la mejor producción que tenemos de frutas y verduras, pero también tenemos en zonas donde no se produce nada, prácticamente nada. Entonces tenemos una visión integral, por eso la diversidad nos enseñó a reconocer esa diversidad, nos invitó a reflexionar y pensar cómo podemos nosotros llevar a cabo este modelo y los proyectos en sí. La planificación, la vuelvo a nombrar, situada, nuestros diseños pedagógicos dialogan activamente con las necesidades y saberes de la comunidad, es constante. Por eso es importante el rol del coordinador que está acompañándolo a los chicos en el interior, escucharlo a él, ellos nos cuentan a nosotros esta cuestión, hacer participar a la comunidad, a los referentes, a los padres, ¿sí? Tener mejor conocimiento, a ver, en esta zona, ¿qué se produce? ¿Qué tipo de empresa hay? ¿En qué podemos colaborar? ¿A qué se dedican específicamente ellos? ¿En qué época del año suelen retirarse y volver por cuestión de la cosecha? ¿O realmente no tienen otras oportunidades? ¿Están totalmente aislados? Tienen muchas cuestiones que uno tiene que planificar y ser una planificación situada, ¿sí? Los proyectos para nosotros tienen que tener este sentido, que sean transformadores. Potenciamos en primer lugar el conocimiento local, los saberes previos. Lo primero, que ellos saben de muchas cosas, ¿sí? Tenemos que tener ese conocimiento y lo vinculamos
a esos contenidos, esos conocimientos con el currículum escolar, dándole un sentido más práctico. Si ustedes observan en la foto, a los chicos les encanta exponer lo que ellos producen, lo que ellos encuentran, qué es lo que hay en su lugar, y cuando son escuchados, se potencia mejor, se construye mejor, ¿sí? Conocimiento. Y por último, vuelvo a recalcar que eso también compartimos y aportamos para otros modelos de educación el equipo comprometido. Generamos espacios de aprendizaje significativo, inclusivo y humanizantes para todos. El docente está, como sea, está conectado con el alumno, pero también ellos viajan y conocen territorio 3 a 4 veces al año, depende de la cantidad de carga horaria del profesor, suele ir hasta la zona, se organizan. Hoy, por ejemplo, tengo 15 docentes en el interior de la provincia visitando la sede, porque es importante que ellos conozcan, después llegan acá y planifican también de lo que han vivido, de lo que han visto, las necesidades más concretas, la observación es más directa de esa diversidad y desde acá se va planificando. Bueno, y para ir cerrando, transformando la educación secundaria rural, le puse como título. Este modelo hace que la escuela sea más pertinente, más cercana a la realidad de los estudiantes y sus comunidades y fundamentalmente más transformadora. Enseñar y aprender en contextos rurales con el apoyo estratégico de la tecnología. Como yo les digo, tienen el servicio de internet, pero están aislados, no tienen cómo salir. Algunos tienen que salir a caballo, otros con distintos métodos, pero tienen el servicio de internet y lo aprovechamos. O sea que la tecnología para nosotros es principal. No solo es posible, sino que es una oportunidad también para repensar y fortalecer la educación secundaria. Aún así, nosotros, con este grupo de alumnos que tenemos en el interior, lo hacemos participar en todos los programas que sean viables, que podamos hacerlo llegar, como Feria de la Ciencia, traerlo a Salta, algunos han ido a Buenos Aires a competir en algunos eventos, eso les encanta, a los chicos les gusta salir y conocer, hacerlos participar y hacer pequeños campeonatos de fútbol dentro de su paraje y actividades culturales que les gustan mucho a ellos, como cantar el folclore y bailar, que es típico de Salta. Bueno, les doy muchas gracias por su atención y quedo a disposición para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Marga. Muchas gracias por tu exposición. Excelente. También, como con la exposición de Leonardo, me quedan algunas palabras que me hacen así como repensar algunas cosas. Algo en lo que coinciden los dos es en esta transformación del alumno en maestro, ¿no? Me parece muy importante esto de poder aprender de nuestros alumnos y a partir de allí poder reflexionar sobre nuestra práctica cotidiana. Otra de las cosas que me resuena como tensión es la enseñanza basada en proyectos y lo que implica el currículum general para la escuela secundaria. Saco la palabra rural en este caso. Entonces, esa combinación que tiene que haber entre ambas cosas es lo que implica que nuestros alumnos a lo largo del tiempo puedan apoderarse y empoderarse de lo que implica el conocimiento. Muchas veces hemos trabajado por proyectos y hemos tenido dificultades en esto de la adquisición del conocimiento más científico. Me lo pregunto. Digo, contextualizar es lo más importante para nuestras zonas, pero también pensar en que así como nosotros migramos de un lugar a otro, nuestros alumnos también. Entonces, me parece interesantísimo esta concepción de la educación basada en proyectos, pensando en que los proyectos no son solo locales, sino poder imaginarnos otras localidades y plantearnos otros proyectos. Y otra de las cosas que me resuenan es lo difícil que debe resultar trabajar en una sede central, estar mediado no solo por las tecnologías, sino además por los coordinadores que están en la zona, los profesores que tienen que trasladarse o no, conocer cada una de las zonas y en cada una
poder hacer una intervención diferente, porque como vos bien planteabas, esa diversidad enorme que tienen debe resultar como a veces aceitada, pero a veces debe ser bastante crujiente. Entonces, digo, repensemos, más allá de lo hermoso que hacen, todas las dificultades que esto nos genera, sobre todo ustedes siendo conducción de las distintas escuelas, cómo poder armar esto, porque cuando recién comenzábamos hablábamos de los vasos comunicantes y los aportes que nos hace la educación en general y qué aportes nosotros le planteamos a la escuela urbana, pónganle, a escuelas de otra modalidad. Entonces, pensar en eso nos hace reflexionar también acerca de esas dificultades que a veces no las exponemos porque en realidad lo que queremos es mostrar el mejor modelo. Y de verdad lo es, y también es el que plantea Leonardo con las escuelas itinerantes, porque me parece, como les dije antes, que fue un modelo muy impactante. Las nuevas tecnologías es un modelo que se está estudiando porque es muy nuevo todavía, las SRTIC. Entonces, digo, construir sobre la propia práctica, poder reflexionar sobre ella y poder ver también los pros y los contras de cada uno, es lo que hace el enriquecimiento de la modalidad. Les agradezco a los dos muchísimo, pero me gustaría escuchar a los colegas si tienen alguna pregunta para hacer. ¿Puedo contestar si querés, Ana, con lo que... Claro. ¿Sí? Miren, saben de que este desafío de trabajar por proyectos no ha sido fácil, ¿sí? Nosotros los profesores son muy disciplinares, de una formación de disciplina, ¿sí? Entonces, trabajar en equipo y acompañarlos y trabajar en modelo por proyecto implicaba que el docente no solamente tenía que aportar los contenidos de que ellos están preparados, sino también relacionarlo y estudiar el contenido del otro compañero. Entonces, por ejemplo, en un principio veíamos qué proyectos trabajar ante las problemáticas y necesidades de los distintas, de nuestros alumnos, de los distintos parajes, y qué contenido y seleccionar qué contenido trabajar. También no es que haya un vacío de contenido curricular, sino lo vamos adaptando al proyecto. Tomamos por base los contenidos previos de ellos y le vamos incorporando lo otro. Ahora, el asunto era sentarnos y planificar, ¿sí? Eso no fue un proceso fácil para muchos porque estamos acostumbrados, mi docente, la mayoría, acostumbrados a trabajar en zona urbana, ¿sí? Donde se planifica de manera diferente, incluso las planificaciones son anuales y propias de la disciplina, pero planificar ya contando, por ejemplo, lengua con educación artística y todo eso ha sido también un desafío. Eso por un lado ha sido de un constante aprendizaje de trabajar. Primero, aprender a trabajar colaborativamente. Segundo, tener acuerdos y una planificación eficaz para que esto se lleve a cabo. Y tercero es el tiempo. El tiempo, que no es lo mismo el tiempo en zona rural y mediados por la tecnología que el tiempo en zona urbana. Por ejemplo, para nosotros trabajar con proyectos se nos facilita con respecto al tiempo, en el sentido de que, por ejemplo, acá están las 2 horas de matemática. ¿Qué hago en esas 2 horas de matemática con los chicos? El tiempo allá, la organización del tiempo es diferente, ¿sí? Entonces ellos tienen un día, ¿sí? Trabajan, por ejemplo, matemática con economía y con física y química, ¿sí? Dentro de lo que es el proyecto, ¿sí? Entonces trabajan toda esa tarde, ese día, este tipo de proyectos. Al otro día, otras materias. No sé si me explico. Porque si no, no era lo mismo dar, por ejemplo, cuando dictamos clase, 2 horas de matemáticas específicamente, como dice en la currícula. Entonces, el proyecto en sí nos permitió a nosotros ser la base
este modelo, sin dejar de lado los contenidos específicos que ellos tienen que tener, conocimientos o saberes que ellos tienen que ir adquiriendo, porque tiene un mundo que los espera también, ¿sí? Entonces, eso por lo que yo te puedo aportar. Y lo segundo es, ¿cómo se me ocurriría a mí? Porque yo también soy profesora y directora, trabajar articuladamente con un profesor que trabajamos acá en la ciudad, ¿sí? Tenemos totalmente diferente, en 15 minutos del recreo, por ahí organizamos algo, pero siempre, ¿sí? El aporte tiene que ser el director, permitir unos minutos, bueno, a ver, profesores, en 15 minutos, ¿qué les parece si hacemos esto? ¿Se organizan? O sea, ahí tiene que haber una motivación también con respecto de esto, ¿sí? Un acompañamiento y motivación constante para que se pueda trabajar colaborativamente. Muchas gracias. Bueno, a eso me refería, ¿no? A las dificultades que los diferentes modelos generan en las instituciones, digamos, y sobre todo pensando en las niñas y los niños, o los jóvenes y las jóvenes. Digo, a eso me refería cuando tenemos que reflexionar sobre nuestra propia práctica, qué es lo que vos estás haciendo, contándonos que esas dificultades existen, que no es todo rosas, que los pasajes son muy diferentes y que en realidad poner el cuerpo todo el tiempo hace posible esa enseñanza y ese aprendizaje. Otra cosa que no agregué, que por ejemplo los profesores tienen una carga horaria, ¿sí? Se los contrata a los profesores con una carga horaria superior a lo que dice la currícula, para específicamente en esas horas proyectar y planificar. O sea que esas horas de que nosotros nos juntamos para planificar son pagadas, ¿sí? Entonces el profesor está en contacto con los alumnos, por ejemplo, las 3 horas que le corresponden a matemática, pero después esas horas son triplicadas para que ellos puedan trabajar en la plataforma, capacitarse en tecnología, porque todos los días es una cosa nueva que sale en tecnología, y para planificar. O sea que ellos tienen un cúmulo de 15 horas, de lo mínimo 6 horas, 9 horas, 15 horas cátedra, depende del espacio curricular. Bueno, hacemos honor a lo que planteaba Leonardo, decimos que hacen falta recursos, que sin recursos no es fácil. En este caso, porque existen los recursos de UNICEF, lo cual a ustedes les ha dado un aire impresionante, y me parece que esa combinación de recursos del Estado y recursos de una organización importantísima como es UNICEF han potenciado esta posibilidad de que existan las escuelas secundarias mediadas por ti. Ana, ¿me permitís dos preguntas en una? Las que quieras, Rubén. Bueno, primero, agradecerles profundamente a los dos colegas, a Margarita y a Leonardo. Ha sido un placer escucharlo. Leonardo cumple la particularidad de emocionarme por una cuestión territorial, diríamos que obviamente es como que estoy escuchándome en el espejo, ¿no? Pero lo de Margarita ha sido muy interesante, y la pregunta Margarita ya me la contestó, iba a ser si los profesores viajan a las escuelas sedes, y vos lo explicaste con mucha claridad. Me gustaría si en algún momento me podés explicar el tema de la conectividad, cómo fueron que resolvieron, porque me parece que, si bien coincido mucho con lo que dice Ana, de que es un modelo interesante, pero que tiene que ser evaluado permanentemente, y no estamos en condiciones de decir que la educación secundaria rural en la Argentina va a estar resuelta con este modelo, pero hoy está dando una respuesta muy interesante. Y la pregunta de Leonardo, que también va vinculada, y ahí sí, experiencia propia y por haber vivido algunas cuestiones que en su momento eran una discusión muy álgida, y él contaba de que las 3 visitas de los profesores itinerantes pasaron a ser 4, una virtual, pero básicamente me interesa que después Leonardo me conteste si esas 3 que son presenciales en la actualidad se están cumpliendo. Y la última, con este remato, Leonardo, si vos hablabas y nominabas las escuelas secundarias de educación básica,
¿eso se lee que han sacado los orientados o los orientados no están funcionando porque los alumnos no han llegado a esa parte de la educación secundaria? Bueno, contesto yo primero, si querés, Rubén. Gracias por tus aportes. Sí, es verdad, es parte de la solución, ¿sí?, de la educación en el interior de la provincia. Es un modelo que solamente existe en el norte de Argentina, especialmente en las provincias más pobres, ¿sí? Entonces está Salta, Jujuy, Chaco, Corrientes, Tucumán, ¿sí? O sea que este modelo no lo tiene todo el país. Segundo, ¿cómo hacemos con la conectividad? Sabés que, como pasa en todos lados, se nos cae muchas veces y para eso nos preparamos. Nosotros dentro del trabajo, los profesores 15 días antes ya tienen preparada la clase, ya tienen preparadas las actividades, ya tienen grabados los videos, ya tienen grabados los audios. Por estas cuestiones que unas veces nos pasa esto que yo les decía, que estamos sin las cargas de las energías, no pueden tener la conectividad. Entonces igual el docente coordinador que está acompañándolos a la organización rural ya tiene descargado toda la actividad de la clase para que los chicos continúen. No sé si me explico. Nosotros ya preparamos clases 15 días antes, ya las tenemos subidas en la plataforma, o sea que vamos a un ritmo bastante acelerado para trabajar. Por eso que la carga horaria que tienen los docentes es para eso. Una, para dar las clases en directo con los alumnos a través de las tecnologías, y la otra carga horaria es para esto, para planificar y ver qué hacemos cuando no hay conectividad, qué hacemos cuando el coordinador no puede llegar, qué hacemos con aquellos alumnos. O sea, nos vamos preparando para estas eventualidades, ¿sí? Creo que esa es una de las preguntas que me hiciste, Rubén, no sé si había otra, pero es la que me estoy acordando. Excelente, gracias, Margarita. Gracias. Hola, posta, gracias, Rubén, por tus palabras, la invitación y gracias. Respecto de las preguntas, la cuestión de la presencialidad en este tiempo, en lo que va del inicio del modelo de profesores itinerantes, allá por el año 15 a la fecha, tuvo algunas discusiones álgidas, ciertamente, en las reuniones en las escuelas sede, con los profesores y profesoras, y en la coordinación con las escuelas web, ¿sí? Anterior al año 24, las visitas por cronograma tenían irregularidad respecto del día en la semana. ¿Qué quiere decir esto? Que no se realizaba la visita el mismo día todas las semanas del mes. Ocurrían 2 o 3 visitas mensuales que se pautaban en diferentes días a lo largo de cada mes. Esto obedecía a una situación que tenía que ver con, primero, la existencia de más escuelas rurales, ¿sí? Hablábamos de, para el caso de nuestra región, 6 escuelas rurales, ¿sí? Profesores que recorrían ese extenso territorio con una carga horaria en su momento de 50 horas cátedras, ¿sí? Para atender esas 6 escuelas. Y era la manera de lograr entonces al menos esa presencialidad que luego tenía su continuidad en el trabajo de la maestra o maestro tutor en los otros días de la semana en que el itinerante no concurría. Del año anterior a esta parte se produjeron algunos cambios, algunos que mencioné, como es la falta de matrícula en algunas escuelas y el cierre entonces de esas unidades web. Esa falta de matrícula no es, digamos, una situación que debamos considerar rápidamente. ¿Por qué falta matrícula? ¿Qué pasa? Bueno, esto creo que daría para charlarlo un poquito más, ¿sí? Tiene que ver, entre otras cosas, con faltas de recursos, ¿sí? Por ejemplo, para trasladar a los estudiantes a las escuelas web,
pero no solamente con eso, tiene que ver también con la aparición de nuevas ofertas educativas en la zona, ¿sí? Estudiantes que, por ejemplo, elegían realizar sus estudios en la escuela de Villa Rivadavia, optan hoy por asistir a una escuela agrotécnica distante a similar cantidad de kilómetros que la unidad WEM, ¿sí? Esas modificaciones dieron lugar a que, por ejemplo, la región esta que hoy caracterizamos se dividiera en dos partes, coordinadas sí, pero con profesores que atiendan la zona de meseta, ¿sí? Zona de Cusamen y adyacencias, y la zona de cordillera, que tiene sede en Cholila, ¿sí? Una reducción de paquetes horarios de 50 a 30 horas para la concurrencia entonces de los profes. ¿Cómo se está cumpliendo la presencialidad? Si se está logrando las tres visitas mensuales. Desde este año podemos decir que sí, Rubén, ¿sí? Qué bueno. Toda vez que se construyó un cronograma fijo, ¿sí? Bajo un modelo semanal, ¿sí? Hasta el año pasado armábamos los directores de las sedes las visitas de todo el mes, cada mes, ¿sí? Donde ocurrían, por ejemplo, algunas variables en los días. Desde este año consensuamos, logramos un modelo semanal fijo para todo el ciclo lectivo, que trae aparejado otras dificultades, ¿sí? Porque no es tan sencilla la cuestión, pero pensándolo en términos generales, se logró mayor presencia de los profesores itinerantes en las escuelas WEM. Esto provocó, por ejemplo, que el rol de la maestra o maestro tutor tuviera menos presencia, porque si ahora van los profesores 3 veces a la semana, 3 veces al mes, durante todo el ciclo mensual, ¿sí? Tenemos la grilla semanal cubierta de visitas de profesores itinerantes. Y en algunos casos con coexistencia de trabajo compartido de 2 profesores. ¿Qué hace la maestra tutora? Si además le sumamos la 4ª clase en modalidad virtual, con otras dificultades, entonces sí, percibieron recién, tuve que cambiar de dispositivo, bueno, la conexión baja acá en Cordillera, va y viene, se dificulta, ¿no? Entonces estamos en un periodo de transición, ¿sí? De reconfiguración de los roles y las funciones, que se está llevando sin no pocos debates, sin no pocos necesarios acuerdos, ¿sí? Y atravesados por otras cuestiones tales como, por ejemplo, las reducciones de los paquetes horarios trae un impacto económico sobre los ingresos de los docentes, evidentemente, y cuestiones que darían para extendernos un poco más. No quiero quitarles mucho tiempo. Respecto de la cuestión del ciclo orientado, Rubén, las escuelas WEM, al menos las que dependen del 727, siempre tuvieron secundario básico, y luego la continuidad se da en la escuela 727, ¿sí? En algunos casos, para el caso de escuela 90, luego en la escuela 726 del Maitem, es decir, digo para los compañeros de otras regiones, escuelas secundarias de relativa cercanía, ¿sí? Pero en principio esto, las WEM tuvieron secundaria básica por esta zona. Excelente, gracias. Creo que Eva levantó la mano, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo compartí ayer el panel y bueno, me interesaba estar hoy también porque, bueno, soy de San Juan y tengo a cargo, estoy a cargo como responsable de la modalidad rural. Y este año estamos en el trabajo con la escuela secundaria. La cuestión de trabajo es para completar la secundaria. Tenemos extendido el ciclo básico, pero no el orientado en algunas escuelas rurales. Y quería preguntar a Margarita sobre la situación de los profesores, que cuando ella comentaba, dice que son por contrato. ¿Cómo es esa situación?
Y para Leonardo, que me comente cómo tienen organizados curricularmente los profesores itinerantes. Y la itinerancia solo está para el ciclo básico, por lo que entendí, Leonardo. Bueno, esas serían las preguntas. Bueno, perdón. La verdad que tenemos una particularidad nosotros en este sistema. Para ingresar a trabajar en esta modalidad se hace convocatoria por perfil, ¿sí? Se analiza el perfil del docente. Por ejemplo, si tiene conocimientos de tecnología, se le hace una capacitación constante a través del Ministerio de Educación de acá de la provincia y también de UNICEF. El acompañamiento pedagógico es de esa manera. Entonces, nosotros ingresamos, nos contratan por un año y si ellos ven que nosotros somos un perfil óptimo para esta modalidad, nos renuevan para el próximo año, ¿sí? Nosotros, la mayoría continúa. ¿Por qué? Porque se invierte en capacitaciones para nosotros, ¿sí? Es una modalidad que requiere de mucha capacitación y trabajo en conjunto, o sea, un trabajo integral de supervisión, desde la Dirección de Educación Secundaria, desde planeamiento educativo, planeamiento pedagógico, educativo. Entonces nosotros somos interinos, todavía no llegamos a la titularidad, que les comento que estamos también en lucha con respecto a eso, de que nos den la continuidad para tener la titularidad. Pero hasta el momento nosotros no somos designados por un cuadro de junta, como se hacen en la mayoría de las provincias o de otras modalidades. Esta modalidad es muy particular, se requiere ciertos perfiles para entrar a trabajar acá. Hay que tener mucho conocimiento en tecnología. En el caso mío, yo tenía que tener el director tiene que tener conocimiento de gestión y también experiencia en contexto rural. Yo ya venía desde 2011 y la mayoría de muchos de los profesores trabajando en contextos rurales diferentes. Esos son los requisitos indispensables para entrar a trabajar. Entonces, a nosotros se nos renueva el contrato en febrero del año siguiente, cuando termina el periodo lectivo. Así que esa es la manera de la selección nuestra de los perfiles para esta modalidad. Perdón, si me permiten ahí agregar otra cuestión. ¿Todas las escuelas rurales de secundaria funcionan con esta modalidad de TIC? No. ¿O solo las que tienen pluriaño? No. Nosotros solamente dos colegios con esta modalidad, el resto no. El resto tiene colegios secundarios. Desde el 2011 se ha creado en Salta la mayor cantidad de colegios secundarios rurales en distintos lugares, localidades, donde van todos los días los profesores son seleccionados prácticamente o son de cuadro de junta, pero se toma en cuenta la zona, si son de esa localidad, de esa ciudad. Y el resto tienen también itinerancia, como hablaba Leonardo, esas características de colegios centrales con itinerancias, también lo tenemos. Solamente con esta modalidad somos 2 colegios en toda la provincia. Ah, perfecto. Gracias. No, de nada. Hola Eva, buenas tardes. Hola. Bueno, sí, respecto de las preguntas en relación a la organización curricular, en las escuelas UEM, unidades multinivel, el diseño curricular es el mismo que se implementa en las escuelas rurales, ¿sí? Con la particularidad de que al ser grados de pluriaño, ¿sí? La planificación de los profesores debe contemplar esta particularidad justamente en el diseño de sus secuencias didácticas y planificaciones, pero son las áreas generales propias de la secundaria básica. Es áreado entonces, por ciencias naturales, sociales. Exacto. ¿Y qué áreas tienen? Ciencias naturales, ciencias sociales, matemática, lengua y literatura, construcción de la ciudadanía, educación física, educación artística, lengua extranjera.
Perfecto. Gracias, Leonardo. A vos. Bueno, muchas gracias a todos los colegas que están participando. ¿Alguna pregunta más que ustedes quisieran hacer? No veo ninguna mano levantada. Así que nada, agradecerles profundamente a Leonardo y a Margarita, la verdad que muy buenas exposiciones. Estamos reflexionando todo el tiempo acerca de nuestro rol y del rol que nos ha tocado. Así es. Seguir pensándolo, seguir reflexionando, agradecerles al resto de los colegas que participaron y desearles lo mejor, que ojalá podamos estar esperanzados en una construcción colectiva, conjunta y en favor de las pibes y las pibas. Muchísimas gracias a todas y todos. Nos vemos pronto. Gracias, Ana. Gracias Muchas a todos. gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas Chao, tardes. hasta luego.